Descubrí el oscuro secreto de mi madre el día de mi boda, así que lo revelé frente a toda la familia. El día de mi boda debía ser el más feliz de mi vida. Desde que era niño, siempre imaginé este momento, mi futura esposa vestida de blanco, mis amigos y familiares reunidos, mi padre sonriendo con orgullo y mi madre con lágrimas de felicidad en los ojos. Pero en lugar de ser un día de amor y celebración, se convirtió en el día en que mi familia se rompió para siempre. Todo comenzó en la mañana de la boda. Me desperté temprano en la casa de mis padres, donde pasé la noche anterior como dicta la tradición. El sol apenas había salido cuando decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces provenientes del estudio de mi padre. Mi madre y alguien más estaban teniendo una conversación en voz baja. Me detuve cuando reconocí la otra voz. Era la de David, el mejor amigo de mi padre. No puedo creer que hayas dejado esto para hoy, susurró David, con un tono de urgencia. ¿Qué quieres que haga? Respondió mi madre en voz baja. Ya ha pasado tanto tiempo, y no quiero arruinar su boda. Tu esposo sospecha, Ellen. Lo vi ayer revisando mensajes en tu teléfono. No sé cómo, pero tiene pruebas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Pruebas? ¿Sospechas de qué? Entonces debo hablar con él antes de que haga algo estúpido, dijo mi madre con nerviosismo. No quiero que esto estalle frente a todos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé paralizado en la oscuridad del pasillo, conteniendo la respiración. Mi madre estaba escondiendo algo que podía arruinar mi boda. Y lo estaba confesando con David, el hombre que había sido como un tío para mí. Mi mente se llenó de dudas. ¿Qué secreto compartían? ¿De qué pruebas hablaban? Cuando escuché pasos acercándose a la puerta, me moví rápidamente, fingiendo que acababa de despertar. Entré a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Unos segundos después, mi madre y David entraron, con sus expresiones perfectamente compuestas, como si no acabaran de hablar en secreto. Buenos días, hijo, dijo con una sonrisa mi madre. ¿Nervioso? Forcé una sonrisa. Un poco y pregunté inmediatamente ¿y eso que David está en la casa? Mi madre respondió, no me estaba ayudando a finiquitar los últimos toques de la decoración de tu boda, recuerda que yo me estoy encargando de eso. David me observó con atención, pero no dijo nada, mi madre se sirvió un café y se sentó a la mesa como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Sabía que había un secreto enterrado bajo la fachada de mi familia. Y no iba a descansar hasta descubrirlo. La noche de la boda llegó, pero mi cabeza no hacía más que dar vueltas por la conversación que había escuchado, sin embargo, todo fue hermoso y lindo. La boda transcurría con normalidad, o al menos eso parecía para todos los demás. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas brillantes, los invitados sonreían y mi futura esposa caminaba por el pasillo con una belleza que me habría dejado sin aliento en cualquier otro día. Pero mi mente estaba en otra parte. Desde que escuché aquella conversación, no pude dejar de pensar en lo que significaba. Mi madre tenía un secreto con David, uno que mi padre había descubierto. ¿Podría ser lo que temía? ¿Mi madre estaba engañando a mi padre con su mejor amigo? Quería descartarlo, convencerme de que estaba exagerando, pero todo comenzaba a encajar de una forma inquietante. Mi padre había estado distante últimamente, más serio de lo normal. ¿Y David? David siempre había estado demasiado presente en nuestras vidas. Mi oportunidad de encontrar respuestas llegó en la recepción, cuando vi a mi padre sentado solo en una mesa apartada, con una copa de whisky en la mano y una mirada perdida. Algo dentro de mí me dijo que ya lo sabía todo. Me acerqué con cautela. Papá, dije en voz baja, ¿estás bien? Le tomó unos segundos responder. Dio un largo sorbo a su whisky y luego levantó la mirada hacia mí. Hoy debería ser un día feliz para ti, hijo, murmuró. No quiero arruinarlo. Por favor, dime la verdad, insistí. ¿Tiene algo que ver con mamá? Se tensó. Miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara, y luego sacó su teléfono del bolsillo. No quería mostrarte esto hoy, pero creo que ya no hay razón para ocultarlo. Desbloqueó la pantalla y me pasó el celular. Cuando vi la galería de imágenes, sentí que la sangre me hervía. Eran fotos de mi madre y David juntos. En un hotel, en cenas privadas, en la casa de la familia cuando mi padre no estaba. Algunas imágenes eran recientes, otras tenían años. Habían estado viéndose a escondidas por mucho tiempo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Desde cuándo lo sabes? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña. Desde hace meses, admitió con amargura. Contraté a un investigador cuando comencé a sospechar.
Al principio, no quería creerlo, pero las pruebas eran irrefutables. ¿Y qué vas a hacer? Divorciarme, por supuesto, respondió con firmeza. Pero no hoy. No quiero que este escándalo arruine tu boda. Me quedé en silencio, mi mente procesando todo. Pero yo no quería callar. Mi madre no solo había traicionado a mi padre, sino que lo había hecho con alguien que él consideraba su hermano. Y ahora pretendía fingir que nada pasaba, sentada en la mesa principal como la esposa ejemplar. No. No iba a permitirlo. Si ella pensaba que podía engañar a todos, estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Mi madre no solo había engañado a mi padre, sino que lo había hecho durante años, con su mejor amigo. Y ahora, después de todo, ella estaba sentada a unos metros de distancia, riendo con los invitados, fingiendo ser la esposa y madre perfecta. Observé a mi padre. Podía ver el dolor en sus ojos, la resignación en su rostro. No planeaba hacer un escándalo ese día. No quería arruinar mi boda. Pero yo sí. Ella había destruido su matrimonio sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué tenía que salir impune? Apreté las manos y respiré hondo. Tenía que encontrar el momento adecuado para exponerla. No podía simplemente gritarlo en medio de la recepción. No, tenía que hacerlo de manera que todos escucharan, que todos entendieran la clase de persona que era mi madre. Mi oportunidad llegó con el brindis. Después del baile con mi esposa, llegó el momento de los discursos. Mi suegro habló primero, deseándonos felicidad y prosperidad. Luego, mi padrino de bodas, que contó algunas anécdotas divertidas sobre nuestra amistad. Y entonces, mi madre se levantó con una copa en la mano. Hoy es un día maravilloso, dijo con una sonrisa radiante. Estoy increíblemente feliz de ver a mi hijo casarse con la mujer que ama. Siempre he soñado con este momento y no podría estar más orgullosa. Sus palabras me revolvieron el estómago. Cada sílaba era una mentira. Cuando terminó su discurso, todos aplaudieron. Pero entonces, antes de que el momento pasara, me puse de pie. Gracias, mamá, dije con voz firme. Pero ya que estamos compartiendo palabras de amor y sinceridad, creo que hay algo que todos deberían saber. Las conversaciones se detuvieron. Todos voltearon a mirarme. Mi madre frunció el ceño. Hijo, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer un brindis, respondí, alzando mi copa. Pero no por el amor verdadero, sino por las verdades ocultas. Porque hoy no solo es mi boda, también es el día en que descubrí el oscuro secreto que mi madre ha estado guardando durante años. El silencio fue sepulcral. Vi la expresión de mi madre cambiar. Sus labios temblaron y su rostro perdió el color. No sé de qué estás hablando, dijo con una risa nerviosa. Creo que has bebido demasiado, cariño. Ignoré su intento de desviar la conversación y giré hacia mi padre. Papá, ¿te gustaría mostrarle a todos las fotos que tienes? El murmullo entre los invitados comenzó a crecer. David, el mejor amigo de mi padre, se puso rígido en su asiento. Mi madre se levantó bruscamente, con una mirada de pánico. No hagas esto, susurró. ¿Por qué no? Le devolví la mirada, lleno de rabia. ¿Por qué arruinaría tu imagen perfecta? Pues adivina qué, mamá, tú arruinaste nuestra familia primero. El escándalo acababa de comenzar. El salón quedó en un silencio absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Todo lo que se escuchaba era el tintineo lejano de los cubiertos y la respiración entrecortada de mi madre. No hagas esto, repitió ella, su voz temblorosa. Pero ya era demasiado tarde. Papá, dije sin apartar la vista de mi madre, ¿quieres compartir con todos lo que descubriste? Mi padre exhaló pesadamente y asintió. Con una calma fría, sacó su teléfono, y con unos cuantos toques en la pantalla, proyectó las fotos en la gran pantalla que antes mostraba un carrusel de imágenes felices de mi esposa y yo. Las fotos eran claras. Mi madre y David, abrazados, besándose en distintos lugares, un restaurante, un hotel, su propio coche. Algunas imágenes eran de hacía años. Otras, más recientes. Los murmullos explotaron en la sala. Dios mío. ¿Es en serio? No puede ser. Los rostros de los familiares y amigos reflejaban puro asombro. Algunos cubrieron sus bocas con las manos. Otros miraron a mi madre con pura decepción. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho. Su piel estaba pálida como el mármol. Esto no es lo que parece. Gritó, pero su voz sonó desesperada, poco convincente.
David se levantó bruscamente de su asiento, el rostro desencajado. Basta. Esto es una locura. Mi padre rió sin humor. ¿De verdad, David? ¿Después de todo lo que hicimos juntos? ¿Después de todas las veces que fuiste mi amigo, mi hermano? David abrió la boca, pero no encontró palabras. Mamá, ¿cuánto tiempo? Pregunté, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndonos? Ella apretó los labios, como si quisiera aferrarse a la última pizca de dignidad. Pero no había escapatoria. Años, respondió mi padre por ella. Desde que tú eras un niño. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué? Desde que tú tenías unos 8 años, continuó él, con la voz cargada de amargura. Yo siempre sospeché, pero nunca quise verlo. Hasta que ya fue imposible ignorarlo. Me sentí enfermo. Mi infancia, mi adolescencia, toda mi vida había sido una mentira. Mi madre murmuró. No es tan simple. ¿No es tan simple? Mi voz se tornó fría. Mamá, arruinaste nuestra familia. No es solo una aventura, es una traición de años. ¿Basta? Gritó de repente. Hoy es tu boda. No puedes hacer esto aquí. La miré con incredulidad. Ah, no. ¿Y tú si podías destrozarnos a todos en silencio? Ella no contestó. Simplemente miró a su alrededor, viendo cómo sus propios familiares apartaban la mirada, avergonzados por ella. Entonces, mi padre se giró hacia todos los presentes y habló con calma. Mañana mismo empezaré los trámites del divorcio. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Mi madre, al fin, entendió que lo había perdido todo. Mi madre se tambaleó, como si el peso de la verdad la hubiera golpeado físicamente. Sus ojos se movieron frenéticamente entre mi padre y los invitados, buscando un salvavidas, alguien que saliera en su defensa. Pero no lo encontró. Mi abuela materna, su propia madre, bajó la mirada, negando con la cabeza. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, Andrea, susurró con decepción. El rostro de mi madre se retorció en una mueca de dolor. Ustedes no entienden. Gritó, su voz quebrada. No fue algo planeado. David y yo, simplemente pasó. Mi padre soltó una carcajada amarga. ¿Durante más de 20 años? Por favor. David, que hasta ahora se había mantenido en silencio, se frotó el rostro con frustración. Creo que será mejor que me vaya. Pero antes de que pudiera moverse, su esposa, Patricia, lo abofeteó con una fuerza que resonó en todo el salón. No te vas a ningún lado. Espetó, con los ojos llenos de furia. Vas a quedarte aquí y enfrentar lo que hiciste. Los murmullos aumentaron. Los invitados no sabían si intervenir o quedarse como espectadores de lo que se había convertido en un juicio público. Mi madre se giró hacia mí con desesperación. Hijo, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte esto? Eres tú quien nos traicionó a todos. A papá, a Patricia, a mí. ¿Cuántas veces nos mentiste en la cara? No fue así. No fue así. Mi voz se elevó, llena de rabia. Toda mi infancia estuve creyendo en una familia que nunca existió. Mi madre sollozó, pero ya nadie parecía tenerle compasión. Mi padre, con una serenidad que solo se obtiene cuando ya no queda amor, habló con frialdad. Mañana mismo congelaré todas las cuentas compartidas y contactaré a mi abogado. No recibirás ni un centavo de mí. Mi madre palideció. Pero... Todo lo que tenemos lo construí yo, continuó él. Tú nunca trabajaste, nunca moviste un dedo. Te di todo, y a cambio, me apuñalaste por la espalda. Los murmullos se transformaron en jadeos de sorpresa. Mi madre miró alrededor, pero nadie la defendió. No puedes hacerme esto, susurró con terror. No puedo quedarme sin nada. Mi padre se encogió de hombros. Deberías haberlo pensado antes. Mi madre se derrumbó en su asiento, su respiración entrecortada. Había perdido a su esposo, su reputación y ahora, su estabilidad económica. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola. El salón estaba en completo silencio, excepto por los sollozos ahogados de mi madre. Sus manos temblorosas trataban de aferrarse a algo, a alguien, pero nadie se acercó a consolarla. Patricia, aún con la ira reflejada en su rostro, se cruzó de brazos y miró a David con desprecio. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? David suspiró, evitando mirarla a los ojos. Patricia, ¿yo? No me llames así, lo interrumpió con frialdad.
Me pasé la vida creyendo que tenía un matrimonio sólido, que mi esposo era un hombre honorable, y resultó ser un cobarde. David intentó tocar su brazo, pero Patricia dio un paso atrás. No me toques, su voz estaba cargada de asco. Después de esto, no quiero volver a verte. Los invitados murmuraban entre ellos, sin apartar la vista de la escena. Mi madre, al ver que David también estaba perdiéndolo todo, pareció aferrarse a su última esperanza. David, por favor, nosotros nos amamos, ¿verdad? David la miró con una expresión indescriptible. Por un momento, pareció sopesar sus palabras, pero su silencio lo dijo todo. Yo, no sé qué estaba haciendo, admitió finalmente. Todo esto, fue un error. La cara de mi madre se desencajó. ¿Un error? Andrea, nunca planeé dejar a Patricia. Nunca planeé nada de esto, su voz era apenas un murmullo. No puedo enfrentar lo que hicimos. Mi madre lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que después de todos estos años, me vas a abandonar? David no respondió. Simplemente desvió la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi madre, pero esta vez no eran de tristeza, sino de desesperación. No, no, esto no puede estar pasando. Mi padre, con los brazos cruzados, la observó con frialdad. ¿Esperabas algo diferente? Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez en su vida, estaba completamente indefensa. Patricia, sin perder más tiempo, sacó su teléfono y comenzó a escribir. ¿Qué haces? Preguntó David con nerviosismo. Mandando todo esto a mi abogado, respondió sin levantar la vista. Ya no tienes que preocuparte por ver a nuestros hijos. Ellos tampoco querrán verte. David palideció. Patricia, por favor. Calle. Sin decir más, Patricia se marchó, con la dignidad intacta, dejando atrás a un hombre destruido. Mi madre intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Buscó apoyo en la mesa, en las sillas, en cualquier cosa que le diera estabilidad. Pero no encontró nada. Había perdido a su familia. Había perdido a su amante. Y en unos días, perdería todo lo que tenía. Me crucé de brazos y la miré por última vez. Ahora entiendes cómo nos sentimos. No esperé su respuesta. Simplemente me di la vuelta y salí del salón, dejando a mi madre en las ruinas de su propia traición. El eco de mis pasos resonó en el pasillo cuando salí del salón. Mi respiración estaba agitada, no porque me sintiera culpable, sino porque aún tenía la adrenalina corriendo por mis venas. Había esperado este momento durante horas, pero la magnitud del impacto superaba cualquier escenario que hubiera imaginado. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos por un instante. Podía escuchar la confusión detrás de mí, algunos invitados susurraban entre ellos, otros intentaban consolar a mi madre, y mi padre hablaba en voz baja con su abogado, dejando en claro que no iba a quedarse con los brazos cruzados. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era Amanda. ¿Estás bien? Su voz era suave, pero su mirada reflejaba la misma furia contenida que yo sentía. Asentí lentamente. Sí. Mejor de lo que esperaba. Ella suspiró y me abrazó sin decir una palabra. Por un momento, simplemente nos quedamos así, en silencio. Cuando finalmente se separó, sus ojos estaban llenos de orgullo. Hiciste lo correcto. No respondí. Sabía que tenía razón, pero también sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La fiesta, como era de esperarse, no tardó en desmoronarse. La mayoría de los invitados decidieron irse poco después de la revelación. Algunos se acercaron a felicitarme por mi valentía, otros, en cambio, solo lanzaban miradas incómodas antes de desaparecer. Cuando regresé al salón para hablar con mi madre ya no estaba. Al parecer, se había marchado en algún momento entre el escándalo y la huida de Patricia. ¿Dónde está ella? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se fue llorando, respondió mi padre con frialdad. No me importa a dónde. Me sorprendió la dureza en su voz. Durante toda mi vida, él había sido un hombre paciente, sereno. Pero esa noche, lo vi transformarse en alguien que no iba a permitir que lo pisotearan nunca más. Ya llamé a mi abogado, continuó. La casa está a mi nombre, las cuentas bancarias también. No dejaré que se lleve ni un centavo. Asentí. Sabía que mi madre dependía completamente de él económicamente. Sin su estabilidad financiera, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sin una red de seguridad. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que dijo después. Voy a pedir el divorcio esta semana. No pienso esperar. Mi padre nunca había sido impulsivo, pero esta vez estaba decidido.
Te apoyo en lo que decidas, le dije con sinceridad. Pero, ¿estás seguro? Me miró con una expresión cansada, pero resuelta. Más seguro que nunca. Amanda, que había estado escuchando en silencio, tomó mi mano. Lo importante es que ahora pueden seguir adelante. Mi padre sonrió levemente. Sí. Y por primera vez en mucho tiempo, creo que podremos hacerlo. Faltaba un solo capítulo en esta historia, el destino de mi madre. Y, en lo más profundo de mi corazón, sabía que aún no había visto lo peor. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites legales y silencios incómodos. Mi padre, fiel a su palabra, presentó la solicitud de divorcio de inmediato. Quería cerrar ese capítulo cuanto antes, deshacerse de todo lo que lo ataba a mi madre. Sin embargo, por mucho que intentara dejarla sin nada, la ley no funcionaba así. A pesar de la infidelidad, legalmente ella tenía derecho a una parte de los bienes. No importaba que lo hubiera traicionado durante años, la justicia no veía los sentimientos, solo los papeles firmados. Cuando mi padre recibió la noticia, pensé que explotaría de rabia, pero en su lugar, simplemente dejó escapar un suspiro resignado. No me importa el dinero, dijo. Solo quiero que desaparezca de mi vida. Pero lo que nos sorprendió a todos fue la reacción de mi madre. Cuando su abogado le explicó lo que podía obtener, ella simplemente negó con la cabeza. No quiero nada de eso, dijo con voz apagada. Solo quiero a mi familia de vuelta. Mi padre ni siquiera le respondió. Salió de la sala sin mirarla 2 veces, como si fuera un fantasma del que ya no tenía interés en hablar. Intentó buscarme varias veces después de eso. Me enviaba mensajes, llamaba, incluso apareció en mi casa un par de veces. No la dejé entrar. Solo quiero hablar contigo, suplicaba desde el otro lado de la puerta. Por favor, hijo. No podía soportarlo. No después de todo lo que había hecho. Un día, después de semanas de insistencia, accedí a verla en una cafetería. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería dejar las cosas en claro. Cuando llegué, la encontré sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa, con el rostro demacrado. Había perdido peso, su mirada no tenía el mismo brillo de antes. Gracias por venir, susurró. No respondí. Solo la miré, esperando que hablara. No hay un solo día en que no me arrepienta de lo que hice, su voz temblaba. Fui egoísta, ciega, y perdí todo por mi estupidez. La vi bajar la mirada, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Solo quiero que me perdones, susurró. Por favor. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro. No puedo. Ella sollozó. Lo intenté todo para arreglar esto. Negué con la cabeza. No puedes arreglar algo que rompiste tantas veces. Su llanto se intensificó, pero yo no sentía pena. No más. Desde aquel día, mi relación con ella se redujo a lo mínimo. Hablo con ella de vez en cuando, por compromiso más que por deseo. Y cada vez que lo hago, ella me pide perdón. Pero nunca la perdonaré.